Para entender mejor la visión que hoy vamos a estudiar, es importante colocar a la nación hebrea dentro del plan para el cual Dios la diseñó en el área espiritual. Todo arrancó con la promesa que Dios dio a Abraham cuando dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa llevaba al menos dos connotaciones que significaban privilegio y responsabilidad. La primera de esas connotaciones es que del linaje de Abraham vendría el Mesías príncipe, el redentor de la humanidad. La segunda connotación es que Israel como nación, en honor al privilegio de ser la nación elegida por Dios, debía también aceptar y tomar la responsabilidad de ese privilegio y ser un ejemplo en cuanto a justicia y moral, un ejemplo que sirviera como un faro que iluminara la moral y la justicia de otras naciones. Lamentablemente, en repetidas veces en la historia, esta nación hebrea tergiversó el privilegio, vanagloriándose de ser una nación superior, y en lugar de ser un buen testimonio, fueron un pésimo ejemplo. La discriminación social, racial y religiosa fue el estilo de vida común para ellos, y usted debe deducirlo. Los tres vicios que antes referí son abominación para Dios. Desde luego, no siempre fueron un mal ejemplo. Hubo momentos en la historia en donde sí cumplieron con ese rol. Válido es mencionar que esos pequeños momentos se debió a grandes líderes, hombres como José, Moisés, Josué, Nehemías y otros que como estos convirtieron a la nación hebrea en un faro de luz que iluminara el camino de otras naciones en cuanto a justicia y en cuanto a moral. Uno de esos pequeños momentos en la historia con grandes hombres es precisamente la razón de la visión que hoy vamos a estudiar, porque Dios está anunciando que vendrá un momento de sanidad y prosperidad. Entre tanto profundizamos en ese momento de la historia, sabio es también profundizar en el hecho de que la iglesia de Cristo, de la cual usted y yo somos parte, ha sido diseñada bajo el mismo rol de la nación hebrea. Dicho de esta forma, la iglesia de Cristo está supuesta a ser un ejemplo de moral y de justicia para nuestro prójimo. Nuestro estilo de vida debería ser un faro que ilumine el camino que otros aún no están siguiendo. Quizás no lo siguen porque no lo conocen. Que ese faro muestre el camino para acercarse a Dios. Lo contrario, dicho de otra forma, si la iglesia de Cristo no cumple con ese rol, pues está en el otro extremo. Estamos siendo un pésimo ejemplo, y no exagero al decir que cuando la iglesia no sirve como un buen ejemplo en cuanto a moral, justicia y luz para acercarse a Dios, entonces está en el extremo de los vicios de discriminación religiosa, porque nos pintamos como piadosos cuando en realidad los demás no quieren nada de nuestra fe. Nos pintamos como buenas personas cuando en realidad nuestro ejemplo es de personas indiferentes, arrogantes, ególatras y bastante llenos de avaricia. Nadie quiere ser como nosotros. Somos lo contrario cuando no somos luz a nuestro prójimo. Pues bien, en ese entorno
nuestro estudio de hoy titulado El candelero de oro y los dos olivos. Vayan en sus Biblias hasta Zacarías capítulo 4 y por favor cuando la cita encuentran se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Nuestro sermón de hoy, el candelero de oro y los dos olivos. Zacarías capítulo 4, vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Paréntesis, para quienes de ustedes están ya imaginando la visión, tomen en cuenta que este candelabro es 7 candeleros unidos por un solo vástago, el mismo que aparece en el escudo de guerra de Israel. Verso 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Respondí: no. Entonces él dijo y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otro paréntesis, Zorobabel era el líder civil. En la semana anterior vimos el guía espiritual, Josué. Este era el estadista. Juntos estaban guiando el pueblo a una restauración. Sigo, verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de la casa y sus manos la acabarán. Conoceréis que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. No olviden de las primeras visiones y desde el libro de Ageo que el pueblo estaba frustrado por el templo. Ahora la profecía dice que Zorobabel no solo la terminará la obra, sino que hará una buena obra. Verso 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las ramas de este olivo por medio de 2 tubos de oro que vierten de sí aceite como de oro? Y me respondió, él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, pon de tu gracia en este estudio y lleva edificación a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Si no vino en media semana, va a entender el estudio de hoy, pero habría sido mucho mejor que pudiera tener la secuencia lógica de estas visiones. Y no solo en Zacarías, en realidad es en cada uno de los sermones. Pero bien, esta es la 5ª visión, y debo decirlo de esta forma: esta es la continuación de la 4ª, o el resultado de la 4ª. Si no tuviéramos la 4ª visión, no podemos tener la 5ª. Y para quienes no estuvieron en media semana, les digo rápidamente: la 4ª se trataba de la habilitación de Josué como un sacerdote, como un guía espiritual. Bien,
Ahora se trata de la habilitación del líder civil, del estadista. Como de costumbre, el método que vamos a ocupar para interpretar estas visiones dividido en 3 etapas. Vamos a la primera, entender la visión colocándola en nuestra imaginación. Esta vez imaginen una pintura, un cuadro grande y hermoso que en silencio grita el mensaje. Allí en el cuadro aparece un candelabro. Les dije antes, son 7 candeleros unidos por un solo vástago. En sus 2 extremos, derecha e izquierda, 2 olivos. Sobre el candelero, pequeños depósitos de aceite en donde las lámparas con esos tubos de oro que vienen desde los olivos las llenan. Y es obvio en la figura que no están siendo llenados de forma humana, sino de forma sobrehumana. Este aceite no se apaga y los candeleros permanecen encendidos de forma permanente. Bien, en cuanto al candelabro, sabemos que era uno de los instrumentos en la liturgia del templo. Sabemos que ocupa el número 7 porque el número 7 es representativo de la plenitud de Dios. Son 7 los océanos, son 7 los días de la semana, son 7 los colores primarios del arco iris, son 7 las notas musicales básicas, son 7 los continentes del planeta Tierra, son 7 las iglesias del Apocalipsis, son 7 las trompetas y los sellos que se anuncian en los últimos tiempos. 7 es un número representativo, la plenitud de la creación de Dios. Y todo tiene un mismo creador, un mismo vástago. Por otro lado, el vocablo que se usa en hebreo para 7 se escucha y se escribe parecido a Sabá en español. En forma directa, si se traduce a nuestro idioma, tendría que ser completo. Cuando usted escucha el número 7 en hebreo, esa pronunciación traducida al español, el significado sería completo. Dicho de otra forma, el número 7 es la plenitud, la obra de Dios completa para la humanidad, resumida o representada en el número 7. Por ejemplo, el planeta Tierra, 7 es el número que representa los continentes. Él creó el planeta, la tierra y los mares. Y el 7 las resume. Lo mismo con los océanos. Los 7 océanos resume ese hecho y de forma corta lo pone en una sola gráfica. Por eso el significado es completo. La derivación de la pronunciación Sabá va hasta Sabat, que se traduce como sábado. Y sábado es el 7º día de la semana. Y la interpretación directa al español no es descanso, es reposo. El día en que Dios terminó la creación y reposó en ella, se regocijó en ella. Por eso Sabbat se traduce como sábado. Y de ahí que se ocupe el número 7 en forma representativa. Las 7 candelas están gritando que ahí está la completa obra de Dios para la humanidad. En cuanto a los 2 olivos, deben saber que es un árbol muy común en la Tierra Santa, quizá no para nosotros, pero sí para ellos. Llegaba a medir entre 6 a 12 metros de altura. Su tronco grisáceo, ancho y longevo. Y su fruta, llamada en nuestro español comúnmente como aceituna. Para esa cultura,
un árbol muy apreciado precisamente por el aceite que sale de la aceituna, que nosotros llamamos el aceite de oliva. En el Medio Oriente, el olivo fue siempre un símbolo de prosperidad, fortaleza y mucha bendición. Y deben saber, como dato curioso, que los olivos silvestres en agricultura se llama silvestre a aquella planta que no es cultivada, que no es sembrada, sino que nace por acciones de la casualidad o fortuitas. No es que hay un hortelano, un agricultor, alguien que va, que surca la tierra y luego pone la semilla. No, nació. Eso es un árbol silvestre. Pues bien, los olivos silvestres no tienen mayor valor comercial debido a que por no ser cultivados no dan suficiente aceite de oliva. Sin embargo, cuando se injerta un retoño, surgen no uno, sino más, con una vitalidad maravillosa y la dureza de su corteza casi indestructible. A propósito, les voy a explicar esto hasta el final. Por hoy, basta esto como explicación que asumo no es parte de nuestra jerga. Nosotros apenas y conocemos al respecto del árbol de oliva. Seguro lo vemos en la calle, no sabríamos, nunca antes imaginamos que las aceitunas fuese parte de su fruto. No sabíamos respecto al candelabro, que es la representación de la plenitud de Dios. Sí está en el escudo de guerra de los hebreos y para ellos es tan parte de su diario vivir como para nosotros nuestro árbol nacional, o como para nosotros tan fácil entender sobre cómo se produce el maíz o cosas que son de nuestra cultura. Por eso traté de ampliar estos detalles para que entendamos mejor la interpretación histórica. Segunda parte de nuestro estudio, el significado. Cuando Zacarías le preguntó al ángel qué significaba cada cosa de estas, él contestó con un mensaje de varios puntos. No voy a ir leyendo los versos porque ya los leímos, pero ustedes espero los recuerden de su lectura cuando yo vaya mencionando esto. El primero de los puntos que el ángel respondió a Zacarías: de la misma forma que este candelabro da luz sin ayuda humana, porque la visión ponía a los dos olivos derramando aceite por los tubos de oro, llenando los depósitos del candelabro, pero sin intervención humana. Todo era sobrenatural y perenne. Dice el ángel: de igual manera, la labor de Zorobabel no es por fortaleza humana. La frase específica: no con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Le estaba diciendo Zacarías a Zorobabel: no tienes que afanarte y no te preocupes por no estar calificado para llevar a cabo una obra tan grande. No es con fuerza ni con espada, será con mi espíritu. Segundo, ¿quién eres, oh gran monte?, decía la frase. En nuestro español, la respuesta era: no hay montaña que Dios no pueda convertir en un valle. Pronto, cualquier obstáculo que enfrentes, Zorobabel, aunque te parezca una montaña, Dios lo convertirá en una llanura. Y aunque no tengas la experiencia de un gran líder, aunque nunca hayas sido un caudillo como Moisés, aunque nunca hayas ido a la universidad, no importa.
yo te estoy habilitando como un gran líder para esta nación y para esta misión. Tercer mensaje, el templo, lo que estás haciendo será terminado con éxito y con gozo, sin importar los que se opongan a dicha empresa. Locales o extranjeros te estorbarán, no prestes atención. Tú llevarás a cabo este trabajo. Y el cuarto mensaje, cuando termines la obra, los que te critican verán su vergüenza. Los que ahora recriminan tu trabajo, también se unirán a tu gozo y al de aquellos que te siguen, porque la presencia de Dios volverá a este lugar. Eso cita desde el verso 6 hasta casi el verso 10. Lo que yo hice ahora es resumirlo y explicarlo. Dios estaba habilitando a Zorobabel. Supongo que al igual que Josué, este se sentía un tanto frustrado al ver una obra majestuosa que él no era capaz de sobrellevar. El Espíritu de Dios pone de su unción sobre él y le advierte que esto será un éxito porque no es con su habilidad, sino con la habilidad que el Espíritu de Dios pondría sobre él. En cuanto al candelabro y los 2 olivos, les dije ya que antes que representa la totalidad de Dios, el número 7. Y de hecho, el candelabro en el escudo de guerra de la nación hebrea permanece ahí enviando el mismo mensaje, que no importa si son 7 continentes, si son 7 montes, si son 7 océanos, si son 7 colores, Dios creó los cielos y la tierra, y que Israel debería ser luz a las naciones, no oscuridad. El candelabro está ahí para mostrar a otras naciones un ejemplo de moral y de justicia. Ellos tergiversaron eso, y el ejemplo de moral y de justicia se convirtió en un ejemplo de arrogancia religiosa, altanería y mucha avaricia. Aun cuando el escudo esté ahí, pero cuando venga el renuevo, dice la profecía, cuando el retoño surja de los 2 olivos, entonces una vez más Israel será luz a las naciones. Estos 2 olivos, ¿qué tienen en este asunto, en esta profecía? ¿Qué significan? Bien, son literalmente 2 personajes, o dicho de otra forma, 2 ungidos. El aceite de oliva no solo se utilizaba para fines médicos, de agricultura o de comida, también se ocupaba en símbolo religioso. Cuando un rey o un sacerdote era investido como tal, quienes le daban o transferían el privilegio derramaban aceite de oliva sobre la cabeza de ese hombre, fuera príncipe, fuera sacerdote o lo que fuera. Esto representaba que Dios estaba ungiendo, habilitando, calificando a este siervo. Pues bien, dice que hay 2 hombres que han sido ungidos por Dios en esa posición privilegiada. En este caso, estos 2 hombres son puntualmente Josué como guía espiritual y Zorobabel como guía político. La reconstrucción de la nación no puede llevarse a cabo sin estos 2. Dentro del sistema, y hace semanas atrás
les mostré ese sistema de teocracia del Señor, les mostré cómo el sistema religioso hace que los demás giren en forma concéntrica hacia Dios. Pero ahora de igual forma relaciono. El sistema religioso está funcionando. Josué está haciendo su trabajo como guía espiritual y el programa de educación religiosa está caminando. Se necesita el estadista, el líder político que ponga en orden los demás sistemas para que toda la nación funcione como tal. Dios está diciendo, Josué ya está haciendo su trabajo. Ahora voy a habilitar a Zorobabel para que haga ese trabajo. Entonces, esta profecía puntualmente se dirige en ese momento de la historia a estos dos personajes. Pero debo anticipar, también es una profecía de doble cumplimiento. En escatología, que es parte de la teología que habla sobre los eventos del porvenir o los eventos proféticos, se dice que las profecías de doble cumplimiento son aquellas que tendrán cumplimiento 2 o 3 veces en la historia. En este caso, estos 2 olivos también representa a los 2 personajes que aparecerán en el Apocalipsis y que sabemos quiénes son. Y mire, uno ocupa el guía espiritual y el otro es el guía político. Vea puntualmente, en cuanto al guía espiritual está Elías y en cuanto al guía político está Moisés. Así ha sido siempre, 2 olivos, uno a cada extremo del candelabro, representando lo que Dios está haciendo en la nación. Bien, concluimos. Esta profecía era para habilitar a Josué y a Zorobabel para la reconstrucción de la nación hebrea, que por medio de ellos, o dicho de esta manera, Dios los ocuparía a ellos como instrumentos para que la gloria regresara al templo y que finalmente Israel fuera luz a las naciones. Pregunto, ¿me he dado a entender hasta aquí? De hecho, ellos cumplieron su responsabilidad. Hubo un momento en la historia en que ellos se debilitaron y Dios tuvo que enviar a Nehemías para fortalecer. La obra era tan grande que estos empezaron a debilitarse. Nehemías fue esa ayuda que el Señor envió, porque Zorobabel, su época, su edad estaba pasando. Pero mientras duró el gobierno de estos, en efecto, Israel fue luz a las naciones. Bien, me he dado a entender hasta aquí, ¿verdad? Ahora vamos con la aplicación. Miguelito, Carlitos, dígale a Miguel que muevan ese vehículo, que lo lleven afuera, por favor, si no es la hora del llamado y vamos a estar en esto. Por favorcito. Bien, ahora vamos con la aplicación para esto. Como pueden ver, el diseño de Dios para el hombre, no solo para la nación hebrea, el diseño de Dios incluye un orden que no puede diferirse. Si se difiere, el sistema completo va a colapsar. Cuando llamo a un orden que no puede diferirse, refiero el orden espiritual y el orden civil. Cuando el primero no funciona, el segundo tampoco funcionará. El sistema completo va a colapsar. Véalo con ejemplos de la vida diaria. En una nación donde el orden espiritual está lleno de corrupción, está lleno de inmoralidad, lleno de injusticia, pues entonces este orden espiritual enviará señales al orden del gobierno a vivir bajo corrupción, bajo injusticia y bajo inmoralidad.
El gobierno en sí mismo tiene sus propias dependencias. El sistema educativo será un desastre. El sistema de salud estará lleno de lo peor. El sistema de seguridad será una nación a punto de colapsar. En términos generales, el mundo entero es un sistema a punto de colapsar. Hay gobiernos, hay países en donde la injusticia y la inmoralidad ha llegado a tales extremos que pronto van a colapsar, si es que no están colapsando ya en guerras fratricidas, en niveles de homicidios horrendos, en inseguridad, cosas de lo peor. Bueno, ¿por qué? Porque el orden no está funcionando tal cual Dios lo diseñó. El orden espiritual y el orden civil. De igual manera, olvidémonos de las naciones como tal y hablemos puntualmente de un hombre y una mujer. Nosotros no podemos eludir dicho orden, y si lo hacemos, nuestras vidas también van a colapsar. Digo que si nuestra vida espiritual marcha mal, seguro el gobierno de las demás áreas de nuestras vidas irá en dirección equivocada. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual va mal. Algunos hombres y mujeres que alcanzan éxito en otras áreas de la vida y se llenan de vanagloria diciendo: yo no necesito un orden espiritual para tener un orden en las demás áreas de mi vida. Bastaría con revisar un poco, preguntarles a sus hijos si en realidad se sienten orgullosos de ser parte de esa familia. Bastaría con revisar el seno de ese matrimonio para descubrir y desnudar cuántas infidelidades, cuán poco amor se mantienen marido y mujer por pura hipocresía o por conveniencia económica, pero no por fidelidad, por amor, por respeto, por valores de los que se sientan orgullosos. Es que no pueden romper esto porque son tan ambiciosos que romper cualquier cosa es mucho peor. Lo mismo sucedería con sus hijos, lo mismo sucedería con sus negocios, empresas o profesiones. Cuando uno empieza a escudriñar, descubre que en realidad es una especie de pantomima. No es que han alcanzado éxito, tal vez tienen prosperidad económica, que no es lo mismo que éxito. Tal vez tienen prosperidad porque alcanzaron un título profesional, pero no tienen éxito conforme a la palabra de Dios. No olvide, los seres humanos definen el éxito de forma equivocada a lo que la Biblia enseña. Los seres humanos creen que éxito es tener un buen carro, una buena casa y dinero para darse algunos placeres, una buena posición social. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento no tuvieron eso, nada de eso. Murieron en las peores circunstancias. Algunos de ellos ni siquiera tuvieron dónde caer muertos, pero delante de Dios eran hombres y mujeres de éxito. Entonces, el éxito se define aquellos que cumplen con el rol que Dios diseñó para sus vidas. Usted y yo, como hombres o mujeres, no vamos a poder cumplir con nuestra responsabilidad si el orden espiritual va a la deriva. De ahí que inste en preguntar: ¿cómo está su lectura bíblica? ¿Cómo está su oración diaria? ¿Cómo está su servicio al Señor? ¿Cómo está su estudio sistemático? Estas 4, a las cuales yo les llamo el cuadrilátero del éxito, son solo la puerta de entrada. Si usted no está leyendo la Biblia con pasión, si usted no la está estudiando de forma sistemática, si usted no está en comunión con Dios, si usted no está sirviendo a Dios con humildad, pronto el sistema va a empezar a desmoronarse. Y es casi como un efecto dominó. Se cae la primera pieza, va a botar muchas otras.
Luego va a empezar a desmoronarse su familia. Se desmoronarán sus finanzas, su vida sexual va a ser un desastre. Después se va a desmoronar su vida social. Usted ni cuenta se dará porque en su soberbia, en su avaricia, usted, hombre o mujer que se cree muy importante, ni siquiera se percatará que ya no tiene amigos y que los está perdiendo porque el efecto dominó está botando, está desmoronando el sistema completo. Y en su arrogancia económica o profesional se sentirá importante. Su soberbia no lo deja ver más allá. Y es todavía mucho peor cuando esa soberbia o arrogancia es parte del sistema o de la comunidad religiosa. Porque se cree tan importante que no se da cuenta de lo que está frente a sus narices. En honor a ello, la pregunta va de nuevo. ¿Cómo está su vida espiritual? Si su vida espiritual es distante de Dios, el resto del sistema también se va a empezar a desmoronar. En cuanto a los críticos, recordará que el mensaje para Zorobabel es, mire, no es con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu. Aquellos que están haciendo las cosas bien, aquellos de ustedes que espiritualmente están luchando para acercarse a Dios, el mensaje es este: no va a ser fácil. Zorobabel no encontró una pendiente hacia abajo, era hacia arriba y con mucho estorbo. Pero la promesa es: usted siga haciendo su trabajo, porque el Espíritu de Dios lo habilitará y lo capacitará para ello. Y si encuentra críticos en el camino que murmuran con la restauración que usted está haciendo, no se preocupe, son parte del proceso. Hombres y mujeres que están tratando de restaurar su hogar, restaurar sus negocios, restaurar su vida, que están intentando rehabilitar su ministerio o hacer algo para Dios, va a encontrar siempre gente soberbia y orgullosa que murmuran y critican porque las cosas no se hacen como ellos quisieran que se hicieran. Es parte de. A los criticados les diría: no se desmoronen. Si usted tiene una visión clara de lo que Dios ha puesto en su vida, sígalo haciendo en humildad. Y a los críticos les diría: no se pierdan la bendición si son parte del sistema religioso, que el orgullo y su propia vanagloria no le roben la bendición de ser parte del éxito que Dios prometió a Zacarías. Más bien, usted involúcrese y honre a Dios con su vida. Finalmente, los 2 olivos. Les dije que a propósito iba a dejar hasta el final el asunto con los olivos. Voy a repetir todo para retomar el detalle. Los olivos silvestres, es decir, los que nacen por casualidad y no por la mano humana, no son bien estimados. El valor comercial es casi nulo. Sus troncos son débiles, el fruto es casi ninguno y cuando al fin nace apenas y produce aceite. De ahí que nadie los aprecie, pero no los cortan, sino que los conocedores hacen lo siguiente, atentos, cortan por la parte del tronco y ahí colocan un retoño, un renuevo o un injerto de un árbol de oliva cultivado. Lo injertan y surge el retoño o el renuevo. Este nuevo árbol es todo lo contrario a su antecesor. Va a ser muy fuerte, va a producir muchos frutos, va a dar mucho aceite
y como dato curioso y milagroso, escuchen esto, alrededor van a nacer otros retoños, producto del injerto que se colocó sobre ese árbol silvestre. ¿Qué significa todo esto? Es otra forma metafórica o retórica en la que Dios dice a Israel: ustedes eran el árbol de oliva para dar fruto y bendición a las naciones, pero ustedes han sido un pésimo ejemplo. Dios lo cortará por el tronco y colocará su injerto, el Espíritu de Dios, Cristo mismo, el renuevo, estará dentro de esa nación, y el Israel que surgirá en la época milenial será luz a todas las naciones. Pero no solo eso, de ahí surgirán otros retoños, la iglesia de Cristo misma. Un árbol silvestre y poco apreciado para los judíos provocará un cultivo completo de muchos frutos. La iglesia de Cristo no era apreciada por no ser judía. Juan 1:12 dice: a los suyos vino el árbol de oliva, y los suyos no les recibieron. Mas aquellos a los que le recibieron y creyeron en su nombre, colocó el injerto y les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia de Cristo ahora es parte del fruto de ese injerto, del renuevo de Cristo Jesús obrando en las vidas de cada hombre y cada mujer que pone su fe en Jesús. La pregunta es: ¿usted y yo somos parte de ese renuevo? ¿Nuestra vida está produciendo frutos para que otros puedan ver la luz de Cristo a través nuestro? Si su respuesta es sí, qué bueno por ello. Usted es un árbol de oliva que ahora produce frutos. Ponga sus raíces aún más profundas en el Señor y crecerá. Los que no, los que solo son parte de una pantomima religiosa, una costumbre dominical, usted debería reflexionar y responderse si en realidad usted conoce o no a Jesús. No para sentirse mal, es para dar ese paso de fe genuino delante de Dios. Eso es entre usted y Jesús. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos, por lo que tu Espíritu trae a nosotros a través de estas profecías hermosas. Y si hay personas sin Jesús, por favor toca sus corazones tan fuerte que él o ella puedan escuchar tu voz. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, no importa cuántas veces usted vino a la iglesia, si usted lleva una vida ordenada o no, si usted es hombre o mujer, mayor o menor, lo que importa es que usted y yo necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Y yo no voy a invitarle a que venga al frente para que le aplaudan, para que cambie religión o actitudes religiosas. La invitación es que usted abra su corazón con fe a Jesús. Y si alguien en medio nuestro dice: me gustaría recibir a Cristo, donde está, le invito a que levante su mano en señal de hacer la oración y la baje de inmediato. Esto es entre usted y Dios. ¿Habrá alguien que con firme decisión levanta su mano en señal y hace la oración y la baja de inmediato? Donde está, tome ese paso de fe y déjenos orar con usted. ¿Habrá alguien en medio nuestro que levanta su mano en señal de recibir a Jesús y nos deja orar con usted? ¿Algún hombre que toma esa decisión, ese paso de fe? ¿Una mujer? ¿Habrá alguien? Señor, si todos somos salvos, gracias, te rogamos tu paz y bendición nos acompañe. Despídenos en tu paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos.
Amén y amén. Nos vemos próximo miércoles o jueves. Es la sexta visión. No se la pierda. Que la paz de Dios vaya con cada uno.